Buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar en nuestro preuniversitario de historia con el tema de la Guerra Fría. ¿Ya? Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, compartiendo pantalla. El día de hoy, dentro de lo que es la Guerra Fría, vamos a ver lo siguiente, el tema de la descolonización de África. La semana pasada nosotros vimos, en primer lugar, revisamos el concepto de Guerra Fría. Vimos que la Guerra Fría fue un enfrentamiento no declarado entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y este enfrentamiento no declarado se caracterizó porque no hubo guerra ni en los Estados Unidos ni en la Unión Soviética, sino que el conflicto se llevó a otras zonas del mundo donde sí hubo guerra, como por ejemplo en Corea, en Vietnam y en otras zonas. Vimos con posterioridad también el tema de la descolonización, ¿ya? Primero de Asia, y ahora el día de hoy vamos a ver la descolonización de África. Entonces, para comenzar, vamos a ver aquí un mapa de África, donde aparecen los países que lograron su independencia con posterioridad al término de la Segunda Guerra Mundial. Debemos recordar que dentro de como parte de la Segunda Guerra Mundial, al finalizar esta surgen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Y como parte de esta Declaración Universal de Derechos Humanos también estaba también muy en boga en aquel tiempo en el mundo la autodeterminación de los pueblos, de que los pueblos debían dársele la libertad para que pudieran tener su propio gobierno, ¿ya? Así como durante la Segunda Guerra Mundial los europeos lucharon por su libertad, por ejemplo los ingleses, los franceses, ¿ya? Entonces vimos que los países europeos durante la Segunda Guerra Mundial lucharon por su independencia, lucharon por su libertad, perdón. Los países europeos durante la Segunda Guerra Mundial lucharon por su libertad, ¿ya? En este caso los franceses, los ingleses lucharon por su libertad ya que habían sido invadidos, en el caso de los franceses por tierra, por los alemanes, y en el caso de los ingleses habían tenido una invasión aérea, ya que los alemanes no lograron invadirlos por tierra. Entonces los países africanos, y al término de la Segunda Guerra Mundial, ellos aspiraban a ser independientes, y los países europeos, por el contrario, no querían dejarlos libres, porque obviamente les convenía económicamente tenerlo bajo su administración. Entonces vemos que después de la década de 1950 hay varios países que comienzan a independizarse. Por ejemplo, tenemos aquí a Argelia en 1962, Egipto en 1922, Marruecos en 1956, Nigeria en 1960, ¿ya? Zaire en 1960, Angola en 1975, la República Sudafricana en 1961, ¿ya? La descolonización permitió el nacimiento de nuevos estados, los que inauguraron una categoría inédita en las relaciones internacionales durante la Guerra Fría. No formaban parte ni del bloque capitalista ni del comunista. Junto con los países latinoamericanos, pasaron a integrar el llamado Tercer Mundo. En política internacional, los países del Tercer Mundo en un principio intentaron mantenerse neutrales. Estos planteamientos quedaron reflejados en la Conferencia de Bandung en el año 1955, reunión en la cual se originó el movimiento de los países no alineados, nombre que expresaba el deseo de los nuevos estados por no pertenecer a ninguno de los dos bloques. No obstante, este movimiento acabó fracasando, entre otras razones, porque los gobiernos de estos países no cumplieron las expectativas de desarrollo económico, ni tampoco lograron mantenerse ajenos a la política de bloques.
De hecho, el tercer mundo se convirtió en uno de los principales campos de batalla de ambas potencias, por ganar influencia, por lo que gran parte del actuar de estos países estuvo condicionado por la dinámica de la Guerra Fría. En el caso de América Latina, quedó bajo la influencia de los Estados Unidos, excepto Cuba, que estuvo bajo la órbita soviética, ¿ya? Pero la mayoría de los países latinoamericanos estaban dentro de la área de influencia de los Estados Unidos. Después tenemos acá una pregunta. La pregunta número 5 dice, fruto de la Segunda Guerra Mundial y de la crisis de las potencias europeas, se desarrolló un proceso mundial de descolonización. Entre los factores que hicieron posible esta descolonización se encuentran, vemos, número 1, el desarrollo de burguesías locales partidarias de la autonomía. 2, el apoyo de las potencias atómicas y de la ONU a la descolonización. 3, la posición favorable de la independencia de parte de Francia e Inglaterra. Vemos aquí que la respuesta correcta es la siguiente. Vamos a verla nuevamente. El número 1 dice, el desarrollo de burguesías locales partidarias de la autonomía. Sí, esto es efectivo. Porque como ya les señalé, durante el término de la Segunda Guerra Mundial, en los países africanos, una pequeña burguesía, ya una pequeña élite, promovía la independencia de sus países, ¿ya? Que eran colonia de Francia, eran colonia de Inglaterra, de Gran Bretaña, ¿ya? Y de otras nacionalidades, de España también, de Portugal. Entonces dice, ¿el desarrollo de la burguesía local es partidaria de la autonomía? Sí. Después dice 2, el apoyo de las potencias atómicas y de la ONU a la descolonización, también. La ONU, cuando se creó con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, también promovió la autodeterminación de estos pueblos, que fueran libres, que debía dársela la libertad. Y dice 3, la posición favorable a la independencia de parte de Francia e Inglaterra. No, todo lo contrario. Francia e Inglaterra no querían que estas colonias se independizaran porque eran el mercado para su industria y a la vez también desde las colonias se enviaban a Europa materias primas para su desarrollo económico. Por lo tanto, obviamente, no querían que se independizaran. Entonces, la respuesta correcta es la alternativa C, solo 1 y 2. Vamos a continuar. Vamos a conocer ahora la China comunista. ¿Ya? Bueno, todos sabemos que China actualmente es el país más poblado de la Tierra, ¿ya? Que tiene más de 1.600 millones de habitantes, que es un país que es comunista en cuanto a su sistema político, pero tiene libre mercado en cuanto a sus relaciones económicas internacionales, ¿ya? De que tiene empresas en distintas partes del mundo, grandes exportaciones de productos manufacturados. Entonces es un país que tiene un sistema económico de apertura al exterior, pero un sistema de escasas libertades por el Partido Comunista, que es el que gobierna este país. Dice, desde la década de 1920, China vivió una guerra civil que enfrentaba a las fuerzas nacionalistas y a las guerrillas comunistas. Las fuerzas nacionalistas apoyadas por Estados Unidos fueron derrotadas por los comunistas liderados por Mao Zedong, lo que permitió la creación de la República Popular China en el año 1949. A partir de 1953, con Mao en el poder, se inició la construcción de un socialismo de estilo soviético, extendiendo las colectivizaciones agrarias, desarrollando una política de industrialización y una planificación económica rígida. El fracaso de estas medidas llevó a Mao a crear
un comunismo de base agraria, introduciendo en el año 1958 las comunas populares, unidades económicas que combinaban tareas agrícolas e industriales y que debían ser autosuficientes. Esta política, conocida como el Gran Salto Adelante, tuvo resultados desastrosos, pues, entre otros efectos, provocó un desajuste productivo que derivó en hambrunas que causaron la muerte de millones de personas. Entonces vimos que en este caso la política del Gran Salto fue un fracaso. En el ámbito político-cultural, el gobierno de Mao impulsó la revolución cultural. ¿Ya? ¿En qué consistió esta revolución cultural? Este proceso, en primer lugar, fue iniciado en el año 1956. Fue una gigantesca campaña de represión contra los críticos del gobierno, llevada a cabo por los guardias rojos, que eran jóvenes comunistas ortodoxos. La revolución cultural implicó un proceso de mitificación de la imagen de Mao y la realización de purgas que terminaron con miles de personas encarceladas o trasladadas a centros de reeducación y trabajo. ¿Ya? Entonces tenemos aquí que esta revolución cultural en términos humanos no fue positiva porque provocó que miles de personas fueran desplazadas, fueran encarceladas y fueran obligadas también a trabajar. A la muerte de Mao, en 1976, ocurrió un proceso semejante a la desestalinización de la Unión Soviética. Se abandonó la revolución cultural, se cuestionó la obra del líder y algunos de sus colaboradores fueron condenados. Comenzó entonces un proceso de reformas económicas y de modernización bajo la dirección de Deng Xiaoping, que permitieron la transformación económica de China, aunque sin modificar el sistema político. Vamos entonces a conocer otra pregunta, la pregunta 6. Dice la pregunta 6. Las reformas llevadas a cabo durante la Revolución China, iniciada por Mao, estuvieron centradas en nuevas orientaciones o acciones que tienden a hacer de ella una gran potencia. En este proceso, conocido como la Revolución Maoísta, se generaron, 1, cambios estructurales, tales como una reforma agraria. ¿Esto es verdad? Es verdad. 2, reformas en el campo industrial orientadas hacia el gran salto adelante. Esto también lo vimos recién, por lo tanto también está correcto. Y dice 3, cambios drásticos en materia educacional que fueron aceptadas ampliamente por todos los sectores políticos. Y aquí vemos que esto no es correcto porque en este tiempo y hasta el día de hoy, en China solo existe un partido político, que es el Partido Comunista. Por lo tanto, no hay amplios sectores políticos. ¿Ya? Entonces tenemos que entonces la respuesta correcta es la alternativa donde aparece el número 1 y número 2. Por lo tanto, es la alternativa B. Entonces la respuesta de la pregunta 6 es la alternativa B. Vamos a continuar. Los conflictos en Asia. Hemos visto que la Guerra Fría tuvo como característica fundamental, y de ahí deriva su nombre, que no hubo guerra en Estados Unidos ni tampoco en la Unión Soviética, pero sí en otros lugares del planeta. ¿Ya? Por ejemplo, en Corea, la Guerra de Corea, de 1950 a 1953. Tras la derrota de Japón en 1945, en la Segunda Guerra Mundial, Corea fue dividida en 2 zonas. La del norte, ocupada por los rusos, estableciendo un gobierno comunista, y la del sur por los norteamericanos. En 1950, la comunista Corea del Norte invadió Corea del Sur.
fuerzas de las Naciones Unidas, en su mayoría norteamericanas, acudieron en su ayuda, mientras que los chinos ayudaban a Corea del Norte. Esta guerra concluyó en 1953 sin que Corea del Sur hubiera adoptado el comunismo. Y es como se mantiene hasta el día de hoy. Ahí, en la península, donde se ubican las Coreas, existe una Corea del Norte, que es comunista, y una Corea del Sur, que es una Corea que abrazó el capitalismo, que es moderna, que es un país desarrollado. Tenemos después la guerra de Vietnam, 1954-1975. Hacia 1954, los vietnamitas se independizaron de los franceses. Por lo tanto, era una colonia, Vietnam era una colonia de Francia. Luego de ello, el país sería dividido en dos sectores. El norte, comunistas, y en el sur, no comunistas. Al estallar una rebelión en el sur contra un gobierno corrupto, los norvietnamitas prestaron ayuda militar a los rebeldes y los Estados Unidos apoyaron al gobierno survietnamita con el objetivo de evitar la difusión del comunismo. En 1973 los norteamericanos se retiraron, a raíz de lo cual las fuerzas survietnamitas decayeron inmediatamente y todo el país quedó unificado bajo un gobierno comunista. 1975. El líder de la revolución vietnamita fue el doctor y poeta Ho Chi Minh. La teoría del dominó. Esto vamos a ver a continuación. Si ponen de pie una serie de fichas de dominó en fila y empujan la primera, muy pronto acaba cayendo la última. Dicho de otra manera, si se permite que los comunistas conquisten Vietnam, se corre el riesgo de que se produzca una reacción en cadena y todos los estados de Asia sudoriental se vuelvan comunistas uno tras otro. ¿Ya? Esto era lo que pensaba Eisenhower en 1954. ¿Ya? En este caso tenemos que en el dominó aparecen China, Corea, Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia, Malasia, Indonesia, Burma, India. Aquí tenemos un cuadro con los gastos en defensa de las potencias entre 1945 a 1970. Si podemos observar acá que los países que más gastaron en defensa fueron los Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Ya? Vemos que en el año 1970, por ejemplo, los Estados Unidos gastó 77,8 en miles de millones de dólares y la Unión Soviética 72 mil millones de dólares. Un poco menos. Después tenemos Inglaterra 5,8, Francia 5,9, la República Federal Alemana 6,1, Italia, Japón y China. Italia y Japón un poco más atrás. China también gastó bastante. Vamos a ver por último la caída del bloque socialista. Dice lo siguiente: la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas la precipitó su crisis económica. Los Estados Unidos también estaban en graves aprietos, pero había una diferencia notable o importante. La mayoría de los aliados de los norteamericanos se convirtieron en economías pujantes y poderosas en países desarrollados. En la década de 1980, las economías de la Comunidad Económica Europea y de Japón eran un 60% más grandes que la norteamericana. Al otro lado de la cortina de hierro, los satélites y aliados soviéticos seguían teniendo economías poco desarrolladas y por lo tanto
siguieron siendo una importante sangría de recursos para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Mientras la Comunidad Económica Europea y Japón podían apoyar a un Estados Unidos agotado, los países que estaban en la esfera soviética o socialista estaban debilitando sus bases para que sobreviviese el derrumbe definitivo. Entonces aquí vemos el Producto Interno Bruto per cápita de las grandes potencias en dólares a precio de 1990. En Estados Unidos se saltó de 6.134 a 20.880 dólares, el Producto Interno Bruto per cápita, por persona. En el Reino Unido de 5.983 a 15.265 dólares. Alemania de 5.000 a 17.000. Francia de 4.000 a 16.000. Italia de 3.000 a 14.000. Japón de 2.000 a 16.000. Pero fíjense bien, la Unión Soviética dio un salto, pero mucho más bajo, de 2.150 dólares a 6.943, mucho menos. En marzo de 1985, Mikhail Gorbachev fue elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Él se enfrentaba a diversos problemas internos, como los altos costos administrativos de la burocracia estatal, la baja producción industrial y agrícola, que afectó directamente el suministro de los sectores más pobres, y el desmedido gasto militar, además de la alta corrupción que afectaba el aparato administrativo del gobierno, perjudicaba directamente la credibilidad de la política del Partido Comunista. Entonces tenemos que en 1985, cuando asume Mikhail Gorbachev, secretario general del Partido Comunista, la Unión Soviética vivía una crisis económica de baja producción industrial, agrícola, que afectaba directamente el suministro de las personas más pobres. Durante 1985 y 1986 se empezó a hablar de la Glasnost y de la Perestroika. Ambas políticas estaban unidas. La primera, es decir, la Glasnost, significaba literalmente transparencia y apuntaba a sacar a la Unión Soviética de su estado totalitario y a dotarla de un régimen democrático que intentara parecerse a los modelos occidentales. La segunda significaba reestructuración y buscaba cambiar el modelo planificado y dejar ingresar a los capitales privados para poder invertir en la Unión Soviética. El modelo reformista de Gorbachev, que pretendía reforzar el socialismo en un marco renovado, encontró la oposición tanto de los miembros conservadores del partido como de quienes consideraban que se requerían reformas más profundas para sacar el país de la crisis. Las medidas también tuvieron efectos insospechados, generando una sublevación contra el control burocrático soviético y la movilización de las naciones que la Unión Soviética había reprimido durante décadas, principalmente de lituanos, estonios, georgianos, chechenos, entre otros. Es decir, el imperio ruso, el imperio de la Unión Soviética estaba haciendo agua por todos lados. Había una crisis económica, había aires separatistas, principalmente de naciones como que estaban en el norte de Europa, que pertenecían a la Unión Soviética, como Lituania, Letonia, Estonia, ¿ya? Y también estaban los georgianos, chechenos, etc. Vamos a ver otra pregunta. La pregunta 7. Hacia mediados de la década de los 80, Mikhail Gorbachev, secretario general del Partido Comunista, llevó a cabo una serie de transformaciones políticas y económicas a través de, 1, la perestroika, cambiar el modelo planificado a través del ingreso de capitales privados a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso es correcto.
2. La supresión del régimen socialista y su consecuente ingreso a un sistema liberal. Esto no está correcto. Y 3 dice la Glasnost, la cual buscaba una mayor libertad de expresión e información. Esto es correcto. Por lo tanto, tenemos que la respuesta correcta es la frase 1 y la frase 3. Por lo tanto, es la alternativa D. Continuamos. Aquí vemos entonces una ilustración donde vemos que la Unión Soviética se está desmembrando, ¿ya? Y lo que ocurre con la caída de la Unión Soviética en la década de los 90, que es lo que vamos a ver a continuación. La explosión de los nacionalismos y la incapacidad para superar la crisis política y económica sepultaron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En diciembre de 1991, tras una serie de convulsiones internas, se disolvió. De la antigua superpotencia surgieron 15 repúblicas independientes que han procurado orientar su organización política y económica hacia modelos democráticos y economías de mercado. El estado más importante resultante de la ruptura de la Unión Soviética fue Rusia. Heredó su enorme potencial militar y gran parte de sus problemas económicos y sociales. Rusia se convirtió en la Federación Rusa, dirigida por un gobierno central. La política exterior de Gorbachov también tuvo consecuencias importantes en Europa Oriental. En 1989 se sucedieron una serie de revoluciones Continuando, vimos que la política exterior de Gorbachov tuvo consecuencias importantes en Europa Oriental. En 1989 se sucedieron una serie de revoluciones populares, la mayoría pacíficas, en Polonia, Hungría, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia y Bulgaria, que significaron el fin del gobierno comunista. Incluso los países socialistas, que se habían mantenido fuera de la influencia soviética, Yugoslavia y Albania, se vieron arrastrados por los cambios políticos del área. Los gobiernos comunistas de Albania y Rumania fueron depuestos de forma violenta por la presión popular, mientras que Yugoslavia se desintegró violentamente en numerosos estados. Dos de los hitos más significativos de este proceso fueron la caída del muro de Berlín en 1989 y la reunificación alemana al año siguiente. Los dos símbolos de la división ideológica se convertían ahora en íconos del inicio de un nuevo orden internacional. ¿Por qué un nuevo orden internacional? Porque se termina la Guerra Fría. El colapso del bloque comunista entre 1989 y 1991 significó el desmantelamiento de un mundo bipolar
Estados Unidos pasó a ser la única superpotencia gracias a su poderío económico, militar, tecnológico y político. Si bien Gorbachev y el presidente estadounidense de la época, George Bush, habían llevado adelante una serie de encuentros e iniciativas que indicaban el fin de la política de Guerra Fría, acuerdos sobre armamentos, adopción de políticas internacionales comunes, lo cierto es que la caída de la Unión Soviética fue interpretada por Estados Unidos como prueba de su triunfo en este conflicto. El fin de la Guerra Fría significó no solo la incorporación de países a un mundo paulatinamente globalizado, también implicó que el modelo económico, político y de vida estadounidense fue imponiéndose en varios países de la antigua órbita comunista. Vamos a ver otra pregunta. La última pregunta. Dice, tras la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, se puso fin al periodo conocido como la Guerra Fría. De los siguientes enunciados, ¿cuál o cuáles pueden ser considerados como consecuencia del colapso de la Unión Soviética? 1. La constitución de un nuevo orden mundial con una sola potencia hegemónica, los Estados Unidos. 2. El resurgimiento de los nacionalismos dentro de regiones y de países pertenecientes a la antigua zona de influencia soviética. 3. El desprestigio de las ideas comunistas y el fin de los regímenes socialistas en el mundo. Vemos que la respuesta correcta es 1, dice la constitución de un nuevo orden mundial con una sola potencia hegemónica de Estados Unidos. Correcto, porque al término de la Guerra Fría cae la Unión Soviética, cae el muro de Berlín y por lo tanto queda una sola potencia hegemónica. Luego dice el resurgimiento de los nacionalismos dentro de regiones y de países pertenecientes a la antigua zona de influencia soviética. Esto es efectivo. Se produce la separación de varios países que estaban dentro de la órbita soviética, como Georgia, los chechenos que aspiraban a su independencia también. Ucrania también. Y después tenemos 3, el desprestigio de las ideas comunistas y el fin de los regímenes socialistas en el mundo. No, porque si bien hubo un desprestigio de las ideas comunistas, continuaron existiendo en el mundo regímenes socialistas. Entonces tenemos que la respuesta correcta es la 1 y la 2, por lo tanto es la alternativa B. Entonces, ahora vamos a hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada y lo que terminamos de ver el día de hoy. Ya la semana pasada empezamos a ver este tema de la Guerra Fría. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. En primer lugar, vimos el concepto de Guerra Fría, ¿ya? Que es la Guerra Fría, es el periodo de tensión permanente entre las dos superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Por qué se produjo este conflicto? Por razones ideológicas. El gobierno soviético defendía un modelo comunista que propugnaba la desaparición de la propiedad privada, las clases sociales y del mercado. Apostaba al control del sistema económico por parte del Estado y a un sistema político de partido único, el comunismo. Por otro lado, tenemos el gobierno de los Estados Unidos, que apoyaba un modelo capitalista, cuyos principios básicos eran la libertad de comercio, el predominio del mercado en la esfera económica, la propiedad privada de los bienes y una mínima intervención del Estado en la economía. Para Estados Unidos y sus aliados, la Guerra Fría era una reacción al mundo libre frente al expansionismo soviético. No obstante, para la Unión Soviética y sus aliados, el conflicto derivaba de que el capitalismo y los países que lo representaban habían iniciado una ofensiva contra el mundo socialista. Entonces, de esa forma, se produjo la Guerra Fría. ¿Qué características tuvo la Guerra Fría? Que no hubo ningún enfrentamiento directo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque se invirtió durante este periodo en armamento nuclear.
¿ya? Estaba la experiencia de la caída de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que habían provocado un gran desastre humano, también material, económico. Por lo tanto, había temor a una escalada bélica de tipo nuclear. Por lo tanto, la posibilidad de una destrucción masiva por parte de ambas superpotencias estaba asegurada por estas armas, llevó a que se produce la disuasión. En síntesis, las características distintivas de la Guerra Fría fueron la existencia de un orden mundial bipolar, ¿cierto? Los Estados Unidos y la Unión Soviética encabezaron dos bloques de países, el oriental y el occidental. Cada potencia intentó extender su influencia a otras naciones. La tensión permanente estuvo entre estas superpotencias, nunca se enfrentaron de forma directa, pero sí canalizaron los momentos de máxima tensión en conflictos localizados en áreas más o menos alejadas, como por ejemplo Corea, Vietnam, Cuba también. Se desarrolló durante este periodo una carrera armamentista, tanto por parte de los Estados Unidos, también por parte de la Unión Soviética, y también hubo una carrera por quien dominaba el espacio, la carrera espacial. Y vimos también que la Guerra Fría se dividió en etapas, que fueron la etapa de máxima tensión entre 1947 y 1953, la etapa de coexistencia pacífica de 1953 a 1973, y la etapa de rebrote y de guerra y distensión final de 1974 y 1991. Después vimos que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó dividida en 4 zonas de ocupación. Una zona de ocupación la tenía Estados Unidos, otra el Reino Unido, otra Francia y otra la Unión Soviética. ¿Ya? En 1948, Estados Unidos y sus aliados europeos acordaron la unificación de sus zonas en un solo Estado, la República Federal Alemana, la que contravenía los acuerdos de Yalta del año 1945, y la respuesta por parte de Stalin, que gobernaba la Unión Soviética, fue el bloqueo terrestre de Berlín, que no tuvo mucho éxito, porque de todas formas Berlín fue suministrado a través de un puente aéreo. Entonces, como fracasó el bloqueo soviético, finalmente en 1949 Alemania terminó por separarse en 2 países, al crearse la República Democrática Alemana, la RDA, con un gobierno comunista, y la división de Alemania fue el símbolo de la confrontación entre los 2 modelos, capitalista y comunista. Después vimos que durante la Guerra Fría, América Latina estuvo bajo la influencia de los Estados Unidos, excepto la isla de Cuba, que estuvo bajo la influencia de la Unión Soviética. Y como política de Estados Unidos para América Latina fue de que Estados Unidos intentó por todos los medios de que el comunismo no penetrara en las naciones latinoamericanas. Y para ello fue que, por ejemplo, en Chile, bajo el gobierno de Gabriel González Videla, se proscribió el Partido Comunista bajo la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Y Truman, que era el presidente de Estados Unidos en aquella época, se preocupó de formar una serie de alianzas con América Latina, con el objetivo de resguardar sus intereses y evitar una posible intervención soviética. Un ejemplo de ello fue el Pacto de Río, ¿ya? Y también vimos más adelante que en 1961 el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, creó la Alianza para el Progreso, que consistía en una colaboración económica y tecnológica para favorecer el desarrollo de reformas sociales. La alianza implicó una inversión de 20 millones de dólares, orientado a llevar a cabo reformas agrarias que permitían mejorar la productividad agrícola, el acceso a la vivienda y a la educación. Todo esto con el fin de evitar un estallido social que implicara que los latinoamericanos aceptaran el comunismo. Después vimos que en el año 1962, uno de los hechos más importantes dentro de la Guerra Fría, que fue la crisis de los misiles. En octubre de 1962 se produjo un incidente diplomático entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Luego del descubrimiento por parte de aviones espías estadounidenses
de rampa de lanzamiento de misiles atómicos en Cuba. Estados Unidos bloqueó la costa de Cuba para evitar el ingreso de buques soviéticos que transportaban las cabezas nucleares. Como resultado, la Unión Soviética se desistió de enviar cabezas nucleares y la crisis se disipó a comienzos de noviembre de 1962, pero que fue uno de los momentos más álgidos dentro de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Después vimos el proceso de descolonización, ¿ya? En el cual las naciones de Asia y África se independizan, ¿ya? Como consecuencia de lo que ocurre tras la Segunda Guerra Mundial, donde hubo aire independentista en África que estaban avalados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por el hecho de que las naciones europeas estuvieran bajo la guerra, bajo el yugo alemán. Entonces, todas, como las naciones europeas durante ese periodo aspiraban a la libertad, porque también de eso de ese punto también las élites burguesas de África recogieron esas ideas de libertad para también ellos promover su independencia. Después tenemos que lo último que vimos, que el proceso de decolonización se llevó a cabo en Asia, ¿ya? En África. El día de hoy vimos algunos países africanos que se independizaron, ¿cierto? Que en este mapa que vimos, por ejemplo, Argelia en 1962, Chad en 1960, Angola en 1975. Y vimos que la descolonización permitió el nacimiento de nuevos estados, los que inauguraron una categoría inédita en las relaciones internacionales durante la Guerra Fría. No formaban parte ni del bloque capitalista ni del bloque comunista. Junto con los países latinoamericanos pasaron a integrar el llamado tercer mundo. Después vimos características de la China comunista, ¿cierto? Y finalmente vimos la caída de la Unión Soviética, que fue lo último que vimos acá, que dio fin a la Guerra Fría. Por el día de hoy vamos a quedar hasta acá. A partir de la próxima semana vamos a comenzar a ver contenidos y ejercicios de historia de Chile, ya desde el periodo del descubrimiento de Chile, pasando por los pueblos indígenas, hasta obviamente llegar a la historia de Chile del siglo XX. Por el día de hoy yo me quiero despedir de ustedes, espero que se encuentren bien, que aprovechen todo el tiempo para estudiar, para repasar, y este día, y ahora durante esta semana les queda el preuniversitario de lenguaje y a la vez también el preuniversitario de ciencia, ¿ya? Como recordatorio. Entonces nosotros nos vemos el próximo martes en el mismo horario, ¿ya? Esperando que se encuentren bien, como ya les señalé, y que puedan aprovechar todo el tiempo posible para que a final de año, cuando rindan la prueba, les pueda ir muy bien. Entonces, por mi parte me despido. Hasta luego.